¿Qué tal, freaks? Pues la fiebre de Rogue One nos alcanzó, así es que hoy tenemos el review de nuestro TIE Fighter de trilogía original. Freaks, pues primero que nada sepan que cada que hago una maqueta me gusta que no sea una simple escultura, sino que sea pues un espacio habitable, por así decirlo. Tengo mi rollo arquitectónico, pero pues ya me entenderán. Entonces la cabina es completamente habitable, lo que significa que podemos meter nuestro TIE Pilot de 6 pulgadas. Es el accesorio perfecto para complementar esta maqueta y pues no podíamos quedarnos sin este TIE Pilot, que fue un poco difícil de conseguir. Tuve la fortuna de conseguirlo desde que salió, pedí la wave de Estados Unidos y pues poquito tiempo después me enteré que esta wave no iba a llegar, entonces sí, tuve mucha suerte. Y pues aquí ya tenemos a nuestro piloto dentro de la cabina de nuestro TIE Fighter. Si ya pudieron ver los videos del proceso constructivo de esta nave, ya sabrán la mayoría de los materiales que utilicé. Sin embargo, pues ahorita les voy a describir rápido para aquellos que no pudieron distinguir en el video, por eso de que estaban en un timelapse acelerado. Utilicé una bola de hámster para nuestra cabina de nuestro TIE Fighter. Simplemente le lijé las hendiduras que tenía y se repintó, se le agregaron algunos accesorios con estireno y pues nada más. En la parte de atrás, permítame tantito que está muy grande esto, la parte de atrás hicimos estos detalles también con estireno. Le dejamos el hueco hexagonal que también caracteriza a estos TIE Fighters. Agregamos más detalles con tapas de leche y diferentes objetos que nos dan esas texturas starwarescas que nos encantan. En las alas es una pieza grande de foam board forrada con estireno. Este estireno estuve estriándolo para que quedara la textura de las líneas. Fue un proceso bastante pesado, ya que pues son 4 caras de las 2 alas, entonces sí, fue muy complicado, pero pues creo que valió la pena el resultado. En los detalles de las alas, como también pudieron ver en los videos, estoy utilizando estos plásticos que vienen de los model kits de Bandai y que algunos amigos coleccionistas me los han regalado porque no les sirven, pero pues aquí ya les sacamos provecho porque funcionan bastante bien para agregarle cierta textura a nuestras superficies. Regresando a lo que es el frente, el parabrisas de esta nave, utilizamos las ventanas de PET de las cajas de las figuras de 6 pulgadas. Algunas figuras que tengo repetidas les recorté la ventana y eso fue lo que utilicé para el vidrio del parabrisas. El octágono y los diferentes rayos que salen de cada esquina los saqué con estireno, también cortando con mucho cuidado porque son áreas muy pequeñas y pues sí se nos complicaba un poquito. En total la nave mide 20 pulgadas de alto, o lo que es en centímetros son 51 centímetros. Es una nave pues un poquito más chiquita que la que sacó Hasbro de Black Series, es aproximadamente unas 5 pulgadas más pequeña. Esto pues apegándonos un poquito a que es una cabina para un solo piloto y la de Hasbro pues es para 2 pilotos, entonces entiendo que a lo mejor se puede agrandar un poco, pero pues este es el TIE Fighter de trilogía original y es un poquito más reducida la escala. Algunos detalles interiores de las alas, aquí también utilicé los plásticos que ya les comenté que usé en la parte de afuera de las alas. Agregué un poquito de papel corrugado y estireno también en diferentes formas para agregar estas texturas. En la parte de abajo utilicé el círculo que le quité a la esfera de hámster para hacer el parabrisas. Lo utilicé en la parte de abajo y le agregué también la textura para asemejarnos lo más posible a lo que vimos en pantalla. La cabina es bastante sencilla, me enfoqué un poquito más en el diseño que se ve a través del parabrisas, ya que los demás elementos interiores no se aprecian mucho, entonces pues decidí despreciar ese diseño y lo que es la cabina pues es una caja muy sencilla con el espacio para la figura para que meta las piernas, vaya un poquito parado
y los controles también los reutilicé de otras piezas y pues eso es todo en el interior de la cabina. Realmente es un trabajo muy sencillo, pero pues queda muy bien. El TIE Pilot adentro se ve genial. Este TIE Fighter me llevó aproximadamente 2 meses de construirlo, desde que lo construí siendo el TIE Fighter color negro, porque digo, lo hice hace ya año y medio, más o menos, y no tenía tanta experiencia. Ahorita las modificaciones que le hice para transformarlo en el TIE Fighter de trilogía original ya fueron un poquito más rápidas, ya voy agarrándole un poquito más de práctica a esto, y pues nada más les invito a que se animen a hacer este tipo de customs. Ya vieron que los resultados pueden ser muy buenos y pues Hasbro sí nos ha dado vehículos de gran escala, pero lo hace a cuentagotas. Va uno en toda la historia y pues no, nosotros debemos presionar a Hasbro a través de esto para ver si les movemos ahí un poquito y llegan a sus ojos estas naves y vean que nosotros los fans podemos hacerlas. Que si bien lo que ellos nos entregan sí es muy bueno, pero que también nosotros con nuestra creatividad y nuestros recursos pues podemos generar este tipo de vehículos. Pues este es el review muy sencillo de esta nave. Realmente en los videos pudieron ver todo el proceso constructivo. Ahorita nada más me limité a darles algunos aspectos importantes. Escríbanme en la caja de comentarios qué les pareció este vehículo. Es el primero que les muestro, ya tengo otros más que han podido ver y les he podido mostrar un poquito de previos, pero pues quería que este fuera el primero que vieran y conforme vayamos avanzando van a ir viniendo más custom de 6 pulgadas. Espero sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué le mejorarían, qué le cambiarían, qué le podrían agregar y pues nos estamos leyendo. Yo soy Rupert, este es Scruffy Looking y recuerden, do or do not, there is no try.